¿Alguna vez has notado que dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación y reaccionar de maneras completamente diferentes? Mientras una se rinde ante la primera dificultad, la otra encuentra fuerzas para seguir adelante. Algunos llaman a esto mentalidad ganadora, otros inteligencia emocional o psicología del éxito. Sin embargo, la Biblia revela una verdad mucho más profunda. La manera en que pensamos influye directamente en la manera en que vivimos. El éxito comienza mucho antes de las conquistas visibles. Nace en la mente, se fortalece en el corazón y se refleja en las acciones diarias. Por eso Dios siempre trabajó primero en el interior de las personas antes de transformar sus circunstancias. Tal vez hoy estés buscando cambios en tu vida financiera, profesional, familiar o espiritual, pero Dios quiere transformar primero tu manera de pensar. Porque cuando la mente cambia, toda la vida cambia con ella. Y cuando permitimos que Dios renueve nuestros pensamientos, también transforma nuestro propósito, nuestras decisiones y nuestro futuro. El mundo enseña que el éxito consiste en acumular riquezas, obtener reconocimiento y demostrar el propio valor delante de los demás. Sin embargo, la palabra de Dios presenta un camino completamente diferente. En Romanos 12:2 se nos enseña a no conformarnos con este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto significa que la verdadera transformación no comienza en las circunstancias, comienza dentro de nosotros. Mientras muchos intentan cambiar únicamente los resultados, Dios trabaja en la raíz del problema, nuestros pensamientos. Observa la vida de Gedeón. Cuando el ángel del Señor apareció, llamó a aquel hombre valiente guerrero. El problema era que Gedeón no se veía de esa manera. Se consideraba débil, incapaz y perteneciente a la familia más pequeña de su tribu. Dios ya veía en él todo lo que podía llegar a ser, mientras Gedeón seguía atrapado en la imagen limitada que tenía de sí mismo. ¿Cuántas veces nos sucede exactamente lo mismo? Dios nos llama a algo más grande, pero nuestra propia mente nos convence de que no somos capaces. La psicología del éxito según la Biblia comienza cuando aprendemos a creer en lo que Dios dice acerca de nosotros y no solamente en lo que sentimos. Otro principio importante es que nuestros pensamientos producen nuestras decisiones. Las decisiones construyen nuestros hábitos y los hábitos determinan nuestro destino. Por eso Proverbios afirma que, tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esto no significa ignorar la realidad ni vivir de ilusiones. Significa comprender que la manera en que interpretamos los acontecimientos influye directamente en nuestras acciones. Dos personas pueden enfrentar el mismo fracaso. Una decide rendirse, la otra decide aprender. El resultado será completamente diferente. José es uno de los mayores ejemplos de esta verdad. Vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado sin motivo, tenía todas las razones para desarrollar amargura. Sin embargo, eligió alimentar la esperanza en lugar del resentimiento. Su mente permaneció enfocada en la fidelidad de Dios y no en las injusticias que había sufrido. Esa actitud le permitió seguir creciendo incluso dentro de la prisión. El ambiente no controlaba su mentalidad. También aprendemos que las personas espiritualmente maduras controlan sus pensamientos antes de permitir que sus pensamientos controlen sus emociones. No todo pensamiento merece ser aceptado. El apóstol Pablo enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa analizar cuidadosamente aquello que ocupa nuestra mente cada día. ¿Cuántas veces alimentamos el miedo, la comparación, la ansiedad y la culpa sin siquiera darnos cuenta? Su fe controlaba la manera en que veía su realidad. Poco a poco, esos pensamientos moldean nuestra identidad. Dios desea reemplazar esas mentiras por su verdad para que podamos vivir con libertad y confianza en su propósito. Otro aspecto poderoso de la psicología del éxito bíblico es la perseverancia. Santiago afirma que la prueba produce perseverancia y la perseverancia desarrolla madurez. Mientras el mundo intenta evitar cualquier incomodidad, Dios utiliza los desafíos para fortalecer nuestro carácter. El crecimiento casi siempre ocurre fuera de la zona de confort. David no venció a Goliat únicamente porque fue valiente aquel día. Su valentía había sido formada durante años enfrentando leones y osos mientras cuidaba las ovejas de su padre.
Aquellas pequeñas victorias silenciosas prepararon la gran victoria que todos presenciaron. Muchas veces Dios nos prepara en secreto antes de llevarnos al lugar donde cumpliremos nuestro propósito. Otro principio transformador consiste en reemplazar la comparación por la gratitud. Cuando pasamos demasiado tiempo observando la vida de los demás, olvidamos administrar aquello que Dios ha puesto en nuestras propias manos. La comparación genera envidia, ansiedad e insatisfacción. La gratitud produce paz, contentamiento y motivación para seguir creciendo. Jesús nunca animó a sus discípulos a competir entre ellos. Al contrario, enseñó a cada uno a desarrollar fielmente los talentos que había recibido. Dios no nos pedirá cuentas por la vida de otra persona, sino por la manera en que administramos las oportunidades que Él nos dio. También existe una relación directa entre el propósito y la motivación. Las personas que viven únicamente por recompensas externas suelen rendirse con facilidad cuando aparecen las dificultades, pero quien descubre su propósito permanece firme incluso cuando los resultados tardan en llegar. Noé pasó décadas construyendo un arca porque confiaba plenamente en la promesa de Dios. Humanamente, parecía una pérdida de tiempo. Espiritualmente, era una inversión en el plan perfecto del Señor. Las personas guiadas por un propósito no dependen de los aplausos para seguir adelante. Dependen de la certeza de que Dios dirige sus pasos. Otro elemento fundamental es la disciplina. Esperar sentir ganas para actuar casi nunca produce grandes resultados. Daniel decidió con anticipación que no contaminaría su vida con las costumbres de Babilonia. Cuando apareció la tentación, su decisión ya estaba tomada. Las personas verdaderamente exitosas no improvisan sus principios bajo presión. Definen sus valores antes de que lleguen las dificultades y permanecen fieles a ellos, incluso cuando nadie las está observando. La psicología bíblica también enseña el poder de las palabras. Jesús afirmó que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras revelan aquello en lo que realmente creemos. Quien vive repitiendo que nunca lo logrará, difícilmente encontrará fuerzas para seguir intentándolo. Esto no significa utilizar frases positivas vacías, sino alinear nuestras declaraciones con las promesas de Dios. David decía que el Señor era su pastor antes incluso de conquistar muchas de sus batallas. Su confianza no estaba puesta en las circunstancias, sino en el carácter fiel e inmutable de Dios. Cuando nuestras palabras reflejan nuestra fe, comenzamos a enfrentar los desafíos con una perspectiva completamente diferente. Otra enseñanza importante es aprender a vencer el miedo. El miedo siempre intenta impedir el siguiente paso. Pedro solo pudo caminar sobre las aguas mientras mantuvo sus ojos puestos en Jesús. Cuando desvió la mirada hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. Nuestra atención determina nuestra dirección. Si alimentamos constantemente el miedo, éste crecerá. Pero si alimentamos nuestra fe mediante la palabra de Dios y la oración, nuestra confianza también crecerá. Muchas veces, el milagro comienza cuando decidimos mirar al Señor en lugar de mirar las circunstancias. La Biblia también muestra que el descanso forma parte del verdadero éxito. Jesús trabajaba intensamente, pero también se apartaba para orar y renovar sus fuerzas. Él comprendía que nadie puede vivir de manera saludable sin fortalecer continuamente su relación con el Padre. Vivimos en una cultura que glorifica el exceso de trabajo y la productividad constante, pero Dios valora el equilibrio. El descanso no es una señal de pereza, sino una expresión de sabiduría. Cuando descansamos en Dios, recordamos que no todo depende de nuestro esfuerzo, sino también de su gracia y su dirección. Otro principio indispensable es la humildad para aprender continuamente. Salomón llegó a ser el hombre más sabio de su tiempo porque reconoció que necesitaba la ayuda de Dios. Las personas orgullosas creen que ya lo saben todo. Las personas sabias permanecen enseñables durante toda su vida. Aceptan correcciones, buscan consejo y entienden que siempre hay espacio para crecer. La humildad abre puertas que el orgullo jamás podrá abrir. También necesitamos comprender que Dios trabaja por medio de procesos. Abraham esperó muchos años para recibir la promesa. Moisés pasó décadas en el desierto antes de liberar al pueblo de Israel. José conoció la prisión antes del palacio. Ninguno de esos procesos fue una pérdida de tiempo.
Dios estaba formando el carácter necesario para sostener el propósito que les había preparado. Muchas veces queremos llegar rápidamente al destino, pero Dios está más interesado en prepararnos para permanecer allí que en llevarnos deprisa. Los procesos pueden ser difíciles, pero siempre tienen un propósito eterno. Tal vez hoy estés enfrentando desafíos que parecen más grandes que tus propias fuerzas. Quizás has comenzado a creer que nunca podrás cambiar o que ya es demasiado tarde para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero recuerda que Dios siempre ha transformado personas comunes en instrumentos extraordinarios cuando permitieron que su palabra renovara su manera de pensar. El mismo Dios que fortaleció a Gedeón, restauró a Pedro, sostuvo a José y guió a David, sigue obrando hoy. Él no ha cambiado. Continúa llamando a personas imperfectas para realizar obras extraordinarias. Lo único que espera es un corazón dispuesto a confiar plenamente en Él. La verdadera psicología del éxito no consiste simplemente en creer en uno mismo. Consiste en confiar completamente en aquel que te creó. Cuando nuestra identidad está firme en Dios, dejamos de depender de la aprobación de los demás. Cuando nuestra esperanza descansa en sus promesas, los obstáculos dejan de ser el final del camino y se convierten en parte del proceso que Él utiliza para fortalecernos. Cada dificultad puede convertirse en una oportunidad para crecer, madurar y desarrollar una fe más sólida. Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos cuando ellos deciden caminar tomados de su mano. Quizás el mayor secreto del éxito según la Biblia sea comprender que Dios está mucho más interesado en la persona que te estás convirtiendo que en los resultados que deseas alcanzar. Él forma el carácter antes de entregar influencia, desarrolla humildad antes de conceder liderazgo, enseña fidelidad antes de derramar abundancia, fortalece la paciencia antes de abrir nuevas puertas. Y cuando ese proceso termina, aquello que parecía imposible comienza a suceder de manera natural, porque ahora existe una base firme para sostener las bendiciones que Dios quiere entregar. Nunca olvides que el éxito verdadero no se mide por la cantidad de dinero, por la fama o por el reconocimiento que recibes de las personas. El verdadero éxito consiste en vivir conforme a la voluntad de Dios, permanecer fiel incluso en los momentos difíciles y terminar la carrera sabiendo que cumpliste el propósito para el cual fuiste creado. Ese tipo de éxito produce paz, esperanza, gozo y deja un legado que puede transformar generaciones enteras. Si hoy decides permitir que Dios renueve tu mente y transforme tu vida desde el interior, descubrirás que ninguna circunstancia tiene el poder de detener el propósito que Él preparó para ti. Él puede abrir caminos donde no los hay, levantar al que ha caído, restaurar al que perdió la esperanza y convertir cualquier fracaso en el comienzo de una nueva historia. Lo único que necesitas hacer es confiar, obedecer y caminar cada día conforme a su palabra. Si este mensaje fortaleció tu fe, escribe en los comentarios la palabra renovación, como un compromiso de permitir que Dios transforme tu mente cada día. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesita descubrir que el verdadero éxito comienza en la mente, pero alcanza su plenitud únicamente cuando está guiado por los principios de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.